Bueno, estamos acá en el primer capítulo de este podcast en el que denominamos Real Escape. Obviamente, acá quien les habla, me presento, mi nombre es Lucho y voy a estar acompañado con dos colegas que podemos decir que son como compañeros de estudio e investigación autónomos. Y bueno, los presento, tengo a mi compañero Ramsés, si quieres Hola, saludar. hola, un gusto y acá estamos para tirar toda la información que tenemos y hacerles explotar la cabeza. Bien ahí. Y también tenemos a nuestro compañero L con nosotros. Bueno, me presento, soy L y también estoy acá para aportar info rara, vamos a decir. Bien, bien. Con esto, bueno, vamos a empezar a redondear un poco de qué hablaremos en nuestro primer capítulo de podcast. Y vamos a hablar, si lo puedo decir de alguna manera, de algo muy relevante dentro de la existencia de la humanidad y en sí de la Tierra. Puedo decir que podemos hablar algo con respecto al Sol, pero no el Sol como en sí. Bien, hoy vamos a abordar un tema interesante que siempre hubo mucha información dando vuelta, pero veremos acá cómo poder expresarlo para que la gente lo pueda entender mejor, cualquiera que esté oyendo. Así que vamos a empezar con algo que se denomina los ciclos solares. Para entrar en una base introductoria de lo que vamos a hablar, ¿qué podemos decir de lo que son los ciclos solares? Podemos entender que son periodos de una cierta cantidad de años en los que la actividad del Sol varía, tanto de un mínimo a un máximo y luego así también vuelve a disminuir. Puedo decir que con esta información estoy en lo correcto y ustedes pueden tirar su data. Sí, sí, cuando se habla de ciclos solares, siempre hay que tener en cuenta que se habla de unos temas en específico que son, por ejemplo, la carga electromagnética que irradia el Sol y sobre de dónde viene, qué serían las manchas solares. Que eso sería eh, una parte del Sol que tiene una temperatura más baja y bueno, y que se puede detectar de lejos porque resalta, viste que cuando vos mirás al Sol ves un punto negro, que Sí, serían las manchas solares. Bueno, ese punto negro en realidad supuestamente es luminoso y porque como está el Sol, está en el Sol y el Sol hace contraste con su luz, esa parte que nosotros vemos es luz también, pero está más frío, es una bien. parte fría del Sol y a eso se le dicen manchas solares. O sea, la dependencia de esos ciclos son por medio de las manchas solares. De ahí nacen también puede ser lo que serían el máximo solar, el mínimo solar, dependiendo de la cantidad de manchas solares. ¿Puede ser esto? A ver si puedes decir algo Sí, de sí, eso. depende de la cantidad de manchas, sí, sí. Claro, Bien, podría decirse que es la parte que podemos ver inicialmente, Exactamente. porque generalmente cuando hablamos acerca del Sol y la energía que emana, podemos ver las causas y las consecuencias, pero eso sería la parte visual real, digamos, el hecho de observar las manchas. Exacto, sí, sí. claro, perfecto, perfecto. Entonces, esto de los ciclos solares, perdón, proviene de eventos ya históricos. ¿Desde hace cuándo podemos decir que fue la primera vez que se habló sobre un ciclo solar? Si se sacó información o hubo registros dando vuelta específicamente, ¿cuándo fue en donde se pudo haber visto esto por primera vez? Eh, el primer registro que hay es de que uno se encontró unas ilustraciones en China que supuestamente datan desde el 28 antes de Cristo, que hay Bien, dibujos en donde en China los dibujaron, no recuerdo el nombre, pero ya tenían información de las manchas solares. No hay, no hay, no hay mucha información de para qué los usaban, pero ya hay registros que mostraban manchas solares grandes, eh, que ellos supuestamente lo veían a simple vista. Imagínate, tenían que ser grandes, lo comparaban con el tamaño de un huevo de gallina. No me pregunté por qué eh, cómo era la referencia de compararlo con un huevo de gallina, porque si vos extendés tu mano y mostrás lo pones por sobre el sol al huevo con tu mano, alejarlo más que puedas, tu mano con el huevo de tus ojos.
y ponerlo enfrente del sol y te tapa enterito, pero en los registros parece que lo comparaban con el tamaño de un huevo de una gallina, a las manchas del sol. No sé cómo es, pero así lo dicen. Cuando se empezó a hacer muy vistoso las manchas solares fue a partir del siglo XVIII. Eh, Claro, en el año 1749 específicamente se empezaron a contar las primeras manchas solares. Cuando, cuando después que se empezaron a encontrar, a mirar las manchas solares, se encontraron que hay ciclicidad en eso que nosotros llamamos ciclos solares. La ciclicidad es la cantidad de las manchas y la primera vez que se encontró una diferencia, un patrón, fueron esos principios, a partir de 1749 hasta los 80, en donde empezaron a ver que eh, disminuye la cantidad de manchas y al pasar de los años. Específicamente los ciclos duran 11, entre 9 y 11 y 13 años. En promedio duran 11 años los ciclos. Entre ese ciclo hay una subida y una bajada, como cualquier ciclo. Un pico donde hay muchas manchas y un pico mínimo donde casi no hay manchas en el sol. sí, Eso es el ciclo. Eso empezó de 1749 hasta el día de hoy. Hay un sitio web, o hay varios sitios web donde esto lo registran en tiempo real. Por ejemplo, vos entras ahí y podés ver el mes pasado la cantidad de manchas. Tenés registros de estas personas en internet de los dibujos que ellos hacían ya en esa época de las manchas solares. claro. Lo ponían Era como una guía más a ojo, digamos, por así Sí, sí, decirlo, la forma. exacto. Empezaron a aparecer los telescopios, ya Claro, se tenía una idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol. claro, Entonces, sí, gracias al descubrimiento de la ciclicidad de las manchas solares, se reforzó la idea de que la Tierra el que gira alrededor del Sol y no al revés como la Iglesia Católica lo decía, las religiones antiguamente. claro, al principio. Sí, ya se está. Recién arrancamos, vamos unos minutos y ya hay una sobredosis de información. Así que vamos a seguir viendo más sobre ciclos solares. Si hay más cosas, algo que quieras decir, L, por ahí si se nos pasa a nosotros, ¿qué puedes mencionar más sobre los ciclos solares? No, por ahí es interesante que hoy en día se puede tener un registro hasta, uno puede entrar a las páginas y ver durante el día, o sea, en vivo ver cómo está. Y Sí, eso, bueno, uno si hace una investigación aparte, o de forma autónoma, puede guiarse con acontecimientos presentes y ver claro. cómo eso está influyendo. Pero eso lo va a explicar mejor Ramsés, porque también tiene influencia. Claro, hoy en día tenemos también un acceso mucho más fuerte a cierta información por avance tecnológico y también intentar discernir eso, de qué información te fías y de qué no, qué se comparte y en qué no. Justamente de esto se trata, como arrancamos el podcast, de cuestionarnos estas cosas y ver hacia una investigación profunda, personal, individual, autónoma, investigación independiente y ver desde nuestro punto de vista y percepción de lo que sabemos cómo puede funcionar eso en este caso lo que son los ciclos solares, como mencionabas. Más acceso a información y con esto más no diría manipulación para nada, más conocimiento. Claro, y Así, eso que lo entramos en detalle en la claro. influencia y acerca de los hechos históricos. Bueno, eso es El, algo que me gustaría tocar, que me gustaría que el- hablemos, el tema ¿sí? principal en realidad es no en sí los ciclos solares, que ya son datos Claro, duros, sino qué ocurre, para qué se usan los ciclos solares exacto, o, o qué influencia generan sobre nosotros, por claro, así decir. Hay cosas, vamos a decir, hay temas que pueden salirse un poco de, de lo pragmático, ¿viste? sí, O son muy dudosos de comprobar, o sea, hay muchas dudas. Por sí, ejemplo, se dice, se cree que las manchas solares tienen un efecto sobre la mente del humano. O sea, esto está relacionado con el tema de la resonancia Schumann, que estoy seguro que hay a la gente que sabe la gente que sabe sobre los temas del sol, sobre, vamos a decir, climatología, entienden que hay una capa
que se le dice resonancia Schumann, y que está Sí, por arriba de la ionósfera, creo que es así, por arriba de la ionósfera, sí, que eso supuestamente genera cambia el comportamiento de las personas. No se puede comprobar, no, hasta el día de hoy al menos no está comprobado, pero la influencia sobre el ser humano, eso, no está comprobado, pero después hay otros temas que tienen que ver sobre la cosecha, también sobre las enfermedades y los temas políticos, vamos a decir así. claro. También los temas políticos tienen un poco de duda, no hay forma de comprobar, pero hay patrones que son un poco, vamos a decir, fuertes, porque que se repitan patrones que no están relacionados en sí, Claro. pero que Ya deja de ser, vayan de la deja mano. de ser casualidad Sí, completa y absoluta. exactamente. Es como, Claro, es medio raro que justamente hay patrones claro, en la política que se relacionan con la ciclicidad de las manchas. claro. Ese tema de eventualidades con eventualidades humanas, podemos llamarlo más así, eventualidades humanas por los ciclos solares, por los máximos solares, mejor dicho, estaría bueno que lo hablemos. Antes que nada, justo lo que mencionaste me llamó la atención y de si se puede ver bien eso de el tema de las cosechas, la agricultura. ¿Qué tipo de efecto tenían los ciclos solares o en sí el máximo o mínimo solar? Bueno, lo que se puede ver un poco, que tiene una relación, es sobre teniendo en cuenta que el Sol, que las manchas del Sol en realidad son eyecciones de gases y plasma Sí, que después llegan como en forma de rayos acá y generan, vamos a decir, modifican el ecosistema de la Tierra. claro, Así yo estoy hablando con mis palabras, ¿viste? sí, Eh, y bueno, eso tiene un efecto sobre las cosechas, puede ser sobre el clima, el cambio de temperatura. claro. ¿Lo atmosferiza según ese pico o no? Depende Algo de, así, claro, por ejemplo, la relación directa que se puede decir que tienen las manchas del Sol por ejemplo, la temperatura de la Tierra es que entre más manchas hay del Sol se pueden notar, más, vamos a decir, rayos o cargas se eyectan desde el Sol y eso puede, por ejemplo, elevar la temperatura de la Tierra. claro. Y, en- y en- Ese sería el el máximo solar. máximo Entre solar. más manchas hay, se supone hay más, recibimos más carga magnética del Claro, Sol. Y entre menos carga hay, menos manchas hay, recibimos menos calor y eso impacta en la cosecha. claro. Eso, por ejemplo, eh, hay un alemán ¿cómo era? Se llamaba eh, Helscher, que él ya había tirado, vamos así como una teoría de que las manchas del sol controlan me río porque ¿viste? No está muy Sí, comprobado, además es medio loco como lo dice, que las manchas solares controlan el precio del trigo, decía él. claro, No hay, es estúpido, ¿viste? Porque no hay relación directa, pero puede ser que, esto digo puede ser porque yo la información la tengo, pero yo no soy el que estudia este tipo de temas en específico, no soy un climatólogo, ¿viste? claro, Pero eh, las temperaturas, por ejemplo, las manchas solares altas generan tiempos donde la cosecha aumenta y por lo tanto eso interfiere en los precios porque aumenta la cantidad por ejemplo, de trigo que hay en oferta, por lo tanto disminuyen los precios, literalmente que modificó el precio, pero no de forma directa. claro. Y cuando hay ciclos horarios bajos, la temperatura es menor, se cosecha menos, por lo tanto el precio de la cosecha aumenta y la gente no puede comprar tanto. Sí. Se puede decir que puede ser por una cuestión de causa y efecto, en este caso a la agricultura, a la cosecha, según el estado de la actividad solar. Sí, sí, Sí. algo así, sí. Claro, a Entonces, mi parecer, esa teoría que fue sin tener en cuenta, digamos, lo del mercado de la oferta y demanda.
Ajá, sí, pero sí, sí. a la vez es una causa indirecta, vamos a decir, Sí, sí, porque sí. tiene su impacto de cierta manera. Sí, Solo que la forma que lo explicó fue muy ambigua, vamos a decir. claro. Se puede interpretar de muchas formas Claro, y hoy en día, por ejemplo, es ridiculizado eso, ya prácticamente no se toma en serio, pero un poco de sentido tiene si es que Claro, por ahí lo relacionas con otros temas, claro. con la economía, ¿viste? Oferta y demanda y de última puede ser que sí tenga un pequeño efecto, pero no significativo. Claro, claro. Tiene ese impacto. Sí. Eh, y tal cual, bueno. Ahora, ahora podemos mencionar eso que también me interesa mucho. Tal vez este sea un tema muy complejo de llevarlo a cabo en un solo episodio de podcast, porque si no sería muy largo, pero podemos hacer hasta varias partes. A mí me interesa que toquemos ahora el tema de las eventualidades en casos de líderes revolucionarios o políticos o, si me equivoco, por ahí corríjanme, llamados también héroes solares. ¿Puede ser? Sí, sí. Em, Acá lo que por ejemplo, o vamos a decir, se plantea es una relación indirecta teniendo en cuenta algunas cosas que no están comprobadas, como el tema de que las manchas solares y su carga en la Tierra, después de que eyectan rayos y todo ese tema, modifica el comportamiento. El tema de los héroes solares es interesante porque ahí está el patrón que nosotros decíamos que no está comprobado, pero se cumple. Claro, En los máximos solares, en los picos máximos de manchas de sol, aparecen estos héroes solares que son los revolucionarios, que llevan a cabo revoluciones o momentos críticos de la política o de la sociedad, de cambios cruciales para bien o para mal. O sea, por lo general siempre al comienzo es para bien porque este líder que aparece, por ejemplo, vamos a decir Hitler. Hitler es un héroe solar, claro. pero no porque sea bueno, sino porque en su momento era, ¿cómo pareció Hitler? pudo manejar las masas. Claro, O la gente lo sea, siguió, es la forma en que actúan las masas en ese caso, porque puede ser para bien o para mal, puede ser un dictador o puede ser una persona, vamos a decir, que fue votada democráticamente. Pero aparte de eso, es como cómo se usan estos ciclos y, digamos, si hay alguien que sabe, puede movilizar a incluso a un, que podría decirse, un pueblo o una ciudad, de acuerdo a cómo están los ánimos, vamos a decir. exacto, Porque la influencia, bueno, hay dudas acerca de eso, pero podría decirse que la gente es más dócil, depende del ciclo, hay una facilidad en el manejo de las masas. Entonces, claro, bueno, lo que Hitler hizo fue aprovechar eso y mediante la propaganda, imagínate, hacer coincidir a toda una población de que estaba bien matar a gente que piensa diferente. exacto. En ese, justamente con eso tiene que ver eh, con el tema de que cuando hay máximos solares, supuestamente la gente tiene tendencia a rebelarse contra lo que no le gusta o cree que no está bien. Contra lo establecido generalmente. Exacto, ¿verdad? Claro, Es más propenso a desobedecer. En cambio, los mínimos solares, cuando el conteo de manchas en el sol es muy baja, ocurre lo opuesto. La gente es muy sumisa, se dejan manipular, no se suelen rebelar. Si se rebelan, mayormente terminan en fracaso, no logran, no logran el cometido por el cual sí, por ahí una persona se quería rebelar, pero sí es una relación no directa, pero el patrón siempre se cumple. Por ejemplo, la pandemia, cuando nos metieron a todos en nuestras casas, nos encerraron, era un mínimo solar, la pandemia, sí, año 2020. El conteo de manchas era bajísimo, uno de los más bajos de la era moderna, sí, y en ese momento el humano se sometió a lo que querían los líderes. No nos rebelamos, en la mayoría de los países la gente se quedó en sus casas. En cambio, cuando hay máximos solares, la gente se revela, no tiene miedo, afronta los problemas. Se le dice euforia. euforia. Esto lo documentó Alexander Chizhevsky.
hace casi un siglo, vamos a decir. ¿Y él Y era? él era un climatólogo ruso. Climatólogo ruso. Bien. Eh, Después, él llevó a cabo el registro de manchas solares que ya había hace tiempo atrás. Y Bien. él lo que hizo fue, por ejemplo, comparar los picos solares con las revoluciones del siglo XIX. Por ejemplo, en el año 1789 estuvo la Revolución Francesa, un pico solar, Sí, un máximo solar. sí, sí. Justo la Revolución Francesa cae en un máximo solar. Fíjate, después tenés, vamos a decir, a ver, la Revolución de España de 1936, también tenés Revolución Islámica en el 79, tenés también el ataque al Qaeda del 9/11 en 2001, Claro, sí, un sí. pico solar. Todo este tipo de sucesos se ven muy relacionados con los máximos solares, revoluciones, ¿viste? Estos temas. A la hora de someter a las personas, vamos a decir que las personas de más alto rango saben esto, se Sí, podría decir, vamos a suponer que ellos saben, y entonces aprovechan estos mínimos solares para someter a las personas, colocar leyes que nos controlen más. No solemos estar en momentos de revelación en los mínimos. claro, claro. O sea, es bueno tener en cuenta eso en cuanto a los líderes y entender sobre estos héroes solares, que cuando bien mencionamos héroes, y vos bien dijiste también, no nos referimos a que hicieron algo bueno, ni que son héroes Exacto. en sí, como dice la palabra. Si son, es como una identidad a aquellos líderes que aparecieron en su momento, ya sean de ideología política de izquierda o de derecha, Exacto. sea lo que sea, pero tuvo ese impacto como líder revolucionario. De hecho, Fidel Castro es un héroe solar, Sí, comunista. Héroe sí, solar. Apareció por los 60, claro. o por los 60, el año 50 y algo, creo, Sí, en un máximo solar. en un máximo solar, en un pico solar. Después está Hugo Chávez, también, Donald Trump, Sí, y hoy podría decirse que hay un tipo de relación con Milei, que justo cae, él es electo presidente en el pico solar. claro. Puede ser también un ejemplo Bukele. En su mismo tiempo también él era Perón, Perón, eh, sí, sí, Daniel Ortega. Después hay sucesos revolucionarios que ocurren en los siglos XIX, como te había contado. bien. Algo más que se pueda aportar con respecto a eventualidades causales, vamos a decirlo, por todo lo que se vio, la información que se tiró. Eventualidades en estos máximos solares. Algo más que se pueda aportar, alguna información de algún evento que tal vez nos estemos pasando. Yo creo que en el caso del clima, podría decirse que los eventos del niño y la niña. El niño y la niña, claro, ¿Qué pasa? En los ciclos, digamos, eso influye en la duración de estos eventos. Porque en Sudamérica los eventos, estos dos eventos, por un lado se crea sequía y por el otro es momentos donde hay mucha lluvia. Entonces eso tiene su relación también en muchos aspectos porque al influir en la cosecha influye en la economía y al influir en la economía también influye en el ánimo social, podría decirse. Exacto. claro. Viste que por eso mismo hay cosas que pueden llevar a que modifiquen el comportamiento humano, puede ser de otra forma, pero no como si tienen creído que las resonancias Schumann son los que modifican nuestra forma de pensar. Claro, claro, entiendo. Son litros de información. Quiero hacer una pregunta también con respecto a esto. De, Se escucha ruido porque también a la vez estamos tomando mate, estamos hablando, Pues hablando y somos adictos al mate acá, así sí, que necesitamos hidratarnos de alguna forma y nada mejor que con un mate. Bien, ¿algo más que se pueda aportar en cuanto a alguna eventualidad o cálculos que manejemos que podamos proyectar de alguna forma al oyente que pueda entender de ciertos sucesos en estos eventos de máximos solares? sí, por ahí también está el tema de cómo eh,
cuántos sucesos ocurren por proporción en cada fase del ciclo solar. Bien, Bien. explícate. Por ejemplo, el ciclo solar empieza con un mínimo, el ciclo empieza Sí. en el mínimo, se eleva hasta el pico más alto en la mitad del ciclo, del ciclo solar de 11 años, se Sí. eleva hasta, a mitad del ciclo se eleva hasta el punto más alto y después cae a punto de llegar de vuelta al mínimo. Alexander Zizek en su libro lo dividió en 4 partes. Acuérdate que el promedio es 11 años. Sí. Porque hay algunos ciclos, hay una página donde lleva el conteo de ciclos, lo van a encontrar, ustedes ponen gráficos ciclos solares y tienen 80.000 páginas y la mayoría te muestran, por ejemplo, en qué año ocurrieron los picos, en qué año ocurrieron específicamente el pico y el mínimo y máximo. Sí. Esos son ciclos de hace años, tienen fases. La primera fase es la mínima, es donde ocurren sucesos políticos, pero en menor cantidad. Los sucesos de estos tipos revolucionarios o donde aparecen héroes solares, en su mayoría ocurren en los picos. Sí. Al inicio del ciclo está el 5% de los sucesos. O sea, vamos a decir que hay un montón de sucesos políticos que ocurren en el ciclo completo. El 5% de esos sucesos ocurren, o sea, puede ser revoluciones, quién sabe, por ahí en un mínimo solar también la gente se revela. Claro. Pero ocurre en pequeñas cantidades, en pequeñas proporciones. Un 5% de esas revoluciones ocurren en el mínimo. Después, que son el mínimo, acuérdense, son los primeros 3 años. Los primeros 3 años son mínimos solares, donde hay muy poco conteo de manchas en el sol. Los siguientes años 4 y 5 del ciclo es donde se empieza a elevar la cantidad de manchas. Se empieza a elevar exponencialmente. Sí. Ahí ocurren el 20% de los sucesos políticos. No sé si está quedando claro. Sí, sí, va progresivamente Sí. la fase. Sí, las cantidades de sucesos que ocurren en esa fase de 4 o 5 años es del 20% de la cantidad de sucesos que va a ocurrir en todo el ciclo. Claro, eso sería la euforia. Claro, ahí es como un camino hacia lo que es la euforia. Ahí empieza la euforia. Claro. En los años 4 y 5 en promedio. En los años 6, 7 y 8 es donde ocurren los máximos solares. Los máximos solares ocurren en los años 6, 7 y 8. En esos años ocurren el 60% de los acontecimientos políticos. El 60%. Eso Sí. significa que si va a aparecer un político que en realidad los héroes se los utilizan, o la sociedad sin darse cuenta al momento de elegir democráticamente o que haya una revolución, se los dicen canalizadores a estas personas. Canalizadores de, vamos a decir, la euforia de las masas. Bien. Por ejemplo, aparece un Milei para hacer una revolución porque es, vamos a decir, resultado de una euforia social que busca canalizar esa misma euforia de alguna forma y lo termina llevando hacia una persona que es Javier Milei, por ejemplo. Sí. Vamos a hablar de un Sí, sí, héroe solar más reciente. Más reciente. Héroes solares fueron muchos, hay Sí. un montón de héroes solares. Después, al canalizar toda esa euforia en una sola persona, ocurren estas, vamos a decir, revoluciones o cambios de paradigma social, porque si no hay un canalizador, esto normalmente termina en revuelo total, hay desastres sociales, guerras civiles. O sea, si no tenés un canalizador de euforia que represente, por ejemplo, el enfado de la gente, va a terminar todo en una pelea, vamos, en un quilombo. Claro, por ejemplo, en Argentina en 2001. 2001. No hubo un canalizador de la Claro. euforia en ese momento. Y Puede hubo ser un ejemplo, no está relacionado, pero puede Sí. ser un ejemplo. Porque ahí hubo un máximo solar. Ahí fue un máximo solar. Claro, pero La gente no hubo... necesitaba dónde Claro. canalizar la ira o su euforia. No había un referente, no hubo referentes así vistosos que se expongan demasiado, que sean
que sobresalten. Entonces, ¿qué pasó? Se armó el 2001, despelote. todo, ¿recuerdan? Un quilombo total. Bueno, donde quedamos era en que el 60% de todos estos eventos de héroes solares o revoluciones ocurren entre los años 6, 7 y 8 del ciclo. Después, los años restantes, que son el 9, 11, el 9, 10, 11, 12, ahí ocurren el 15% de los hechos revolucionarios o políticos, sociales, lo que sea. Fíjate cómo Bukele no es un héroe de Máximo Solar. Bukele, ¿en qué año fue electo? ¿2000, 2020, 2019? No me acuerdo, pero apareció en un mínimo. Sí, sí. No, no. Él es parte de ese 5% que apareció, o parte del 20% que apareció no en un pico solar máximo, sino en uno mínimo. Claro, pero sirvió para acompañar esa crecida. Claro, Digamos, Claro. cuando fue aumentando, estaba esa persona. Claro, Ahí, podemos decir que estaba al principio de la fase. claro, exactamente. Al principio del ciclo apareció Bukele y él vendría a formar parte de ese 5% que aparece en las partes bajas. Claro. Fíjate cómo esto no se puede comprobar, no es comprobable científicamente, pero está el patrón. Es muy loco eso. Sí, La verdad que se por ahí cumple. nosotros no podemos sacar información muy precisa o vamos a decir que sea muy profesional de nuestra parte, porque nosotros no nos dedicamos a la politología o no Claro. somos historiadores, pero está el patrón está Y se cumple. y se cumple. Así como también las pandemias, epidemias y eso que es otro tema aparte, pero que ocurre, Claro. tiene su relación con las De máximas. acá mismo, de todo lo que se mencionó, se puede sacar ramificaciones para otros episodios de podcast, porque si no, esto sería súper más largo y la verdad hay muchas áreas y extremos muy interesantes que tocamos acá. Lo de la cosecha, estoy seguro que él sabe más, él tiene contacto con el campo o vamos a decir, la cosecha y entonces se podría aportar en otro momento más datos sobre eso, así como también las pandemias, las Claro, epidemias, que también tienen una relación con estos mínimos y máximos solares, pero no tampoco es directa. Así que a eso hay que tener cuidado porque nosotros estamos tirando información que hay información se puede corroborar y que es científica, está comprobado, todo, así como hay muchas que no, por ejemplo, los patrones con los políticos o el cambio de comportamiento de la gente por las manchas solares, que por ejemplo, el patrón está, pero no se puede corroborar. claro, es bueno despertar la curiosidad en las personas Exacto, sí, por esta introducción que hicimos, sí, porque, por ejemplo, como mencionaste en el caso del campo, es sabido que se usan los ciclos lunares para las plantaciones. claro, Entonces entendemos que se tiene en cuenta de forma real a la luna para plantar y para hacer muchas actividades. Entonces, ¿por qué no se tendría en cuenta el sol? Que vendrían a ser ciclos más largos, exactamente. pero a la vez son ciclos. ¿Viste como la luna, por ejemplo? En sí, el campo se toma de referencia la luna para plantar, depende qué tipo de especie o en qué momento específico. Eh, se- Fíjate cómo esto también sirve como herramienta para predecir, vamos a decir, el futuro o saber lo que va a pasar. claro, Porque pues, hay un promedio, un estimado de manchas solares que se cree, o sea, el gráfico te muestra un supuesto. El gráfico, cuando uno entra en los sitios web y ve los gráficos de manchas solares, eh, la mayoría ponen una referencia a lo que puede ocurrir en el futuro, te muestran en el gráfico una línea que sube en 2025 y llega a un pico máximo en 2025. Para 2030 podríamos estar en el mínimo de vuelta, un mínimo histórico otra vez. claro. Y, y bueno, No, no quiero meter polémica, pero es como que en 2000, si cae ahí el mínimo solar, es justo donde se acerca la famosa Agenda Agenda 2030. 2030, que algunos, yo creo que hay gente que acá que debe conocer eso, Sí, ya se hizo un poco muy conocido ya y bueno,
tal vez hay una relación, viste, justo caen En un en mínimo, un sí. mínimo y, y lo de las elecciones ahora que justo cayó Milei, ocurre en un máximo, el de Trump también, Eva Sí, Perón, es raro, ¿eh? O sea, es para despertar más la curiosidad de la gente, por sí. ahí les va a encantar y se ponen Te, a investigar. te cuestionás y cuando encontrás una respuesta se te abren más preguntas Sí, todavía. sí. Eh, Es algo copado esto. Está bueno que la gente lo sepa. Sí, 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 tal cual. Esto por ahí va a mandar a muchos a querer informarse mucho más que nosotros. Así que, bien. Y hablando justamente de esto de eventualidades, ya no quiero, no, vamos a intentar terminarlo, ya creo que pasamos un poco más de media hora, pero para terminar de cerrarlo, si tienen la data y la información a la mano, estaría buenísimo. ¿Cuál fue el ciclo solar más intenso registrado en la historia? ¿Y cuáles fueron por ahí los efectos que tuvo ese mismo? ¿Cuál y de por qué se mide que ese fue el más intenso según qué? O puede haber algunas causas o no por el cual se lo conoce o se lo podría entender de esa forma. Y hay un registro, el único que hay, que muestra que el ciclo el pico más alto que hubo fue en la década de los 50, 60. Es cuando se lanza, se hace vamos a decir, el vuelo del hombre a la luna. Justo también Eh, cae Fidel Castro claro. como héroe solar. O sea, hay muchos eventos en ese mismo Sí, pico. hay, eso también cabe tirar esta información también porque hay muchos hechos históricos que, por ejemplo, la revolución industrial también cae cae en máximos solares. El inicio, viste que la revolución industrial no es que hay una fecha específica, Claro, pero estos eventos caen, vamos a decir, dan un paso más a la humanidad hacia la prosperidad o hacia el avance tecnológico, lo que sea, ocurren en máximos solares. sí, Son cosas buenas, avances tecnológicos, cambios, eh, eh, vamos a decir, eh, cambios en lo que respecta en lo cultural, por ejemplo, o la gente cambia de pensamiento con los avances tecnológicos, por ejemplo, mejora la economía. O sea claro. que puede ser que un rumbo se defina de acuerdo a qué héroe solar se toma, en qué el momento, Exactamente. porque puede ser para bien o para mal. Exacto. Claro, claro. O sea, todo va a depender de, no sé si puedo decirlo así, del tipo de revolución fuerte que se lleva en ese máximo solar. Ya sea para el lado que apunte, pero hay un efecto fuerte en ese periodo. Eh, Chávez, por ejemplo, Chávez, Chávez sí, al comienzo fue un héroe solar, la gente lo siguió, lo acompañó y después ya claro, se sabe lo que ocurrió años más adelante, pero fue un canalizador de la gente y la gente vio esperanza en él, lo apoyó. Lo mismo ocurrió con la revolución de México allá por los años, vamos a decir, 1930, que empezaron a, a industrializarse. Por ejemplo, ese año 1930 cae en un máximo solar. claro, La claro, revolución, o sea, venía de una dictadura, año 1910, supongo que ahí fue un pico solar, 1910, creo que sí. eh, Ahí ocurrió la caída de la dictadura en México y, y pasaron los años en 1930 y empezaron a industrializarse y ese fue otro pico solar en donde los mexicanos, vamos a decir, pudieron lograr algo beneficioso, industrializarse y empezar a ganar en economía. claro, totalmente. Bueno, ahora lo que simplemente abarcamos fue en este tema sobre los ciclos solares, el máximo, el mínimo, eh, todos los efectos que conlleva estos ciclos solares y era para hacerlo entender un poco de qué es y cómo funcionan, qué efecto realizan, se producen eventualidades, por qué funcionan así. Este podcast era más que nada este episodio para entrar en una introducción sobre este tema. Ya como vimos y estuvimos charlando, esto va a tener para rato
Hay muchas áreas en las que podemos sacar hasta más información como para otro episodio de podcast y es súper importante tenerlo bien presente para informarse y estar cuestionándose un poco, ver cómo vamos a absorber esto y después de que cada uno tome su percepción de toda esta información que va absorbiendo, que va adquiriendo. Así que es genial. Me quedo con muchas otras cosas más que querer preguntar. Por ejemplo, los efectos que puede conllevar en el cielo, en la atmósfera, por ahí yendo un poco más profundo a eso. Si tiene alguna relación con la aurora boreal, la austral. Muchos efectos también desde el clima, pero más llevado a, por ejemplo, a la astrología. Debe tener una... Astrología es una definición que hoy en día ya es muy, que ya la gente no lo toma como algo muy no pragmático, no, lo toma como una conspiraciones, ¿viste? Claro, conspiración. Sí, Ahí, sí, sí. Bueno, es justamente lo que queremos no es conspirar, sino intentar traer lo que sabemos y lo que podemos aportar para que cada uno haga lo suyo. exacto. Entonces, Ponemos la información en la mesa y la gente exactamente, Si hay algo que nos falta, sí. ahí sí, la gente elige qué tomar y así exactamente, orientarse. Pueden, igual, supongo que van a comentar también, claro, claro, pueden dejar sus dudas y si hay algún tipo de información que tal vez no se brindó, se lo pueden dejar acá en los comentarios y después podemos tocarlos cuando los vemos en el siguiente podcast. claro, totalmente. Como dijiste, se puede dejar en los comentarios, porque obviamente esto va a estar tanto en YouTube como en Spotify. En YouTube pueden dejar los comentarios y también compartir para quien más puede escuchar y ver más el fondo de toda esta información. Em, con algo que quieran cerrar, alguna conclusión o algo para terminar de compartir, para que se entienda un poco esto de los ciclos solares y sus efectos, algo como para ir cerrando, o una conclusión de por sí sobre este tema. Yo creería que esto solo fue la punta del iceberg. O sea Exacto, que sí, obvio. es solamente Sí, mostrar algunas de las cartas que tenemos porque son temas muy complejos que acá no detallamos nada, sino que hicimos una explicación breve. claro, una Pero introducción. claro, podremos ir hablando específicamente de ciertos temas, incluso para cada podcast puede haber un tema en específico porque es mucha información. Claro, claro. Es mucha información. Bien dijiste eso. Em, Así que bien, si quiere, No, como, yo quería decir lo de que acá hay mucha información que nosotros se las damos, ustedes pueden buscar por su propia cuenta, hay centenares de fuentes, hay videos, documentales, documentos, hay diarios antiguos, hay de todo para ver, por ahí si tiramos alguna información un tanto errada también nos pueden aclarar en los comentarios y entonces pues, aclaramos para la siguiente y los mencionamos también de paso. Vamos a claro, hacer todo para que esto no sea una confusión y claro, que la gente pueda aprender más que quedarse claro, con y más preguntas en el a- futuro. poder hacerla formar parte de esto a la gente que está escuchando. O Exacto. sea, siéntanse cómodos, si tienen dudas, si tienen para aportar cosas, si ustedes desde su percepción creen otra cosa opuesta a nosotros, o de cierta información sí y de cierta información no, siéntanse libres siempre y cuando nos estemos hablando respetuosamente, obvio. Si Así quieren que variar, no pasa nada. no pasa nada, no le damos a bola nomás. Pero Exacto. siéntanse libres en compartir su opinión con respecto a este tema, sea del bando que sea desde su percepción, lo que crean, pero creer bien, digamos, no sé si sería bien decir cultamente, porque creer de corazón es otra cosa, pero tener la información y cuestionarse y ver decir, wow, esto tiene sentido, esto también, que esto puede ser así, esto, entonces, eso es algo muy nutritivo para todo lo que nosotros podamos absorber como información, como conocimientos y formarnos en esto que tanto nos gusta, que es, como lo dijimos mil veces, cuestionarnos e informarnos. E investigar, obviamente. Así que bien, como dijo L, esto es la punta del iceberg, esto es algo con lo que recién estamos arrancando y esperamos tener también su total apoyo para continuar con más episodios, aportar de información que ustedes quieran saber
curiosidades que se plantean en este tema, por ejemplo, el ciclo solar, que es inmenso, se puede abarcar muchísimas cosas más. Hablaremos de muchos otros temas que ya también no podrán formar parte de esto. Podemos hacer encuestas, podemos compartirle cierta información y ustedes van a poder participar, tener esa interacción con nosotros para poder hablar para poder, perdón, entender y poder buscar esa información de lo que ustedes quieran a través de lo que nosotros le aportamos. Sin nada más que decir, como ya había mencionado, estamos en YouTube y en Spotify. En YouTube pueden suscribirse a nuestro canal, nos ayudan mucho compartiendo este video y dejando un like y comentarios de lo que ustedes quieran con respecto al tema y con lo que les gustaría de lo que hablemos también. También en Spotify pueden escucharnos ahí, vamos a estar como Real Escape también y pueden compartir este podcast. Así que muchachos, siéntanse libres para despedirnos. Nos vemos, gente, en el próximo podcast. Ya por ahí pueden tirar algunos datos y decirnos si quieren que hablemos de algún tema en específico del que no se habla mucho. Nosotros podemos investigar. eh, Nosotros no buscamos mentir ni para nada, sino queremos aprender con ustedes también. Así que siéntanse libres de tirar cualquier tema del que quieren que hablemos y lo traemos a la mesa y sacamos información que en su mayoría que creemos que es información que nadie no se expresa mucho, no se comenta por ningún lado. Así que me despido con eso y un abrazo enorme y gracias por estar escuchando nuestro primer podcast. Bueno, agradezco también el espacio y tenemos la información que también está para todos. Así que también pueden pedir si quieren archivos o PDF, imágenes, lo que sea. Vamos a estar acercando a la comunidad. Y bueno, agradecer. Gracias. Así que nos estaremos escuchando, viendo en el próximo podcast. Genial, tal cual así. Y bueno, estaremos formando también, como bien dijo él, nuestra comunidad para que se pueda tener acceso más cercanos a nosotros y poder interactuar con nosotros con respecto a los temas que podemos hablar y compartir al resto de los oyentes. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo, o nos estamos escuchando y viendo en el próximo episodio del podcast de Real Escape. Les mando un abrazo grande acá, toda la bandita.